escuchan ahí? Perfecto. Bien, mis hermanos, pues siempre es grato poder estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y quiero ser muy honesto con ¿de qué será de que la iglesia, de qué pie cojea? ¿O qué le hace falta a la iglesia? ¿O qué necesita la iglesia como tal? Sino que más bien lo que yo hice fue: Dios, yo quiero que tú me guíes al lugar que yo necesito. No quiero pensar en, la hermana Lili necesita escuchar esto, la hermana Lulu necesita escuchar aquello, sino quiero que tú me hables en lo que yo estoy mal, en lo que yo necesito escuchar. Y así fue como lo hice. Comencé a orar primero y luego, después de un tiempo, comencé a, a leer, a buscar, y Dios me llevó a la primera carta de Pedro. Y una vez que estuve en la carta de Pedro, una vez que estuve estudiándolo, fue que me di cuenta y me convencí de que era lo que yo tenía que venir a hablar con ustedes, porque Dios pues habló de manera muy puntual a mi vida en este pasaje. Fue un pasaje que me confrontó, fue un pasaje que durante el estudio era algo que yo le estaba diciendo a Dios, y fue como cumplió mis oraciones. Y fue: Dios, enséñame en qué estoy mal, enséñame en qué debo trabajar. Y pues me llevó hasta este lugar y me di cuenta de que estaba fallando, de que el pie del que estaba cojeando yo era ese, estando ahí en el seminario. Entonces, pues hoy tengo la bendición de poder compartir esto que Dios ya ha hablado a mi vida con ustedes. Así que los quiero invitar a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 25. Entonces, antes de darle lectura, permítame hacer una oración y entonces ya damos inicio a este tema. Dios, te agradezco tanto por la oportunidad que me das de estar aquí en tu iglesia. Gracias porque puedo compartir con mis hermanos. Gracias porque sé que has hablado a mi vida y sé que también vas a hablar al corazón de mis hermanos. Así que te pido que pongas en nosotros corazones dispuestos, corazones sensibles a tu voz, y que podamos estar atentos, y que de este lugar podamos salir renovados, transformados y con una nueva manera de pensar, para una nueva manera de vivir que te agrade a ti. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a darle lectura. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 25. ¿Les parece? Dice de la siguiente manera: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual quedó gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y bueno, teniendo en mente esto, antes de comenzar, me gustaría
comentar un poco acerca del contexto que estaba sucediendo y por qué Pedro le está escribiendo esta carta a esas personas que muy probablemente eran judíos, gentiles, pero estaban en una comunidad gentil probablemente. Y bueno, por el año 64 después de Cristo estaba gobernando un emperador llamado Nerón, el cual era una persona loca de la cabeza realmente. Y entonces, algo que me pareció interesante es que este sujeto se le ocurrió esto dice que fue un accidente y se incendió Roma, pero varios comentarios, varias cuestiones menciona que fue Nerón quien lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque a él le generaba satisfacción ver desde su balcón el desastre. Le generaba satisfacción ver las llamas, ver que todo estuviera quemando, la gente gritando, y a él le generaba satisfacción. Pero como él era el emperador, como él estaba gobernando, y como no quería, obviamente si el pueblo se entera que Nerón estaba haciendo eso, pues cómo le iba a ir. Entonces él dice, ok, necesitamos un blanco que quite la atención de mí y que la pongan en ellos, y que entonces ellos reciban el castigo. Así que, pues los cristianos en ese momento estaban sufriendo pues prejuicios, había falsas acusaciones, eran llamados ateos porque rechazaban a los dioses romanos, eran llamados caníbales porque decían, cuando tomaban la Santa Cena, que tomaban el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, entonces decían, son los caníbales, aunque pues sabemos que en realidad no es de esa forma. También eran llamados incestuosos por referirse unos a otros como hermanos y hermanas y expresar amor mutuo. Así que el judaísmo pues tenía cierta protección por su antigüedad, su número de seguidores, y el cristianismo pues carecía de apoyo político y social, convirtiéndose en un blanco fácil para la persecución. Así que según un historiador romano llamado Tácito, Nerón sometió a los cristianos a terribles torturas. Algunos fueron quemados vivos para iluminar sus jardines y otros fueron entregados a los animales salvajes como un espectáculo al público. Entonces, miles de cristianos murieron en esa persecución y, bueno, la forma en cómo los quemaban, hace cuenta que esos pilares que están ahí, a la altura de esa luz, ahí los colgaban, les prendían los piecitos y entonces todo el pueblo, todos los caminos estaban alumbrados en llamas por los cristianos, eran colgados como antorchas. Estaba el circo romano, los ponían ahí, ellos todos se sentaban y entonces cuando se daba la orden, soltaban a los leones o a las fieras y pues se los comían, y para ellos era un espectáculo ver cómo a los cristianos se los comían. Entonces, teniendo esto en mente y ver cómo este incendio que sucedió en Roma sirvió para que Nerón iniciara esta cruel persecución hacia los cristianos, entonces en ese momento estaban siendo perseguidos, estaban siendo quemados, les estaban levantando falsos a ellos, y entonces por eso Pedro les escribe estas palabras y les quería animar a que en medio de esa persecución, en medio de ese sufrimiento que ellos estaban atravesando, pues que pudieran soportarlo y tener en mente una esperanza viva que como cristianos tenemos, que es la salvación, es la vida eterna. Entonces lo que Pedro quería hacer era, este sufrimiento que ustedes están pasando es temporal. Ustedes vivimos con una esperanza viva gracias a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Eso era lo que Pedro les trata de animar a estos cristianos. Y pues todo esto lo podemos ver al inicio de la carta, en los versículos 3 al 5 y versículos 6 al 9, donde Pedro comienza hablándoles acerca de lo que Cristo, cómo Dios por medio de Cristo nos reconcilió, cómo tenemos esa esperanza viva y que debemos soportar el sufrimiento.
Y entonces ya de ahí pues se pasa al versículo 13, donde como título en su Biblia pueden ver tiene un llamamiento a una vida santa. El primer punto que a mí me gustaría compartir con cada uno de ustedes es el siguiente: viviendo la esperanza en santidad. Viviendo la esperanza en santidad. Somos llamados a ser santos y cada uno de nosotros tenemos una esperanza. Al igual que estos cristianos, nosotros también tenemos una esperanza viva. Nosotros también hemos sido salvos, también hemos sido rescatados y también todo lo que nosotros pasemos aquí es algo temporal. Nosotros tenemos una esperanza viva y una eternidad perfecta, en donde no va a haber más sufrimiento. Entonces, teniendo en mente esto, quizás a nosotros no nos están colgando en unas antorchas, no nos están prendiendo fuego, gracias a Dios. Gracias a Dios no han venido aquí los policías de Capulhuac a agarrarnos para llevarnos a la plaza de toros, a que nos suelten toros y ellos divertirse, o que nos suelten leones. Y es la gracia de Dios la que todavía no nos permite vivir esas cosas, pero sí tenemos otro tipo de problemas, otro tipo de sufrimientos, como pueden ser, por ejemplo, llegamos a tener problemas económicos, problemas de salud con estos climas que están medios gachos, o cualquier otras enfermedades feas, ¿no? Nuestra hermana Charo nos comentaba, sus familiares están pasando por cáncer, por otros tipos de enfermedades, y así cada uno de nosotros llegamos a experimentar ese tipo de necesidades, de conflictos, de problemas. La rebeldía de nuestros hijos en algunos momentos también llega a ser una preocupación, un sufrimiento que nosotros tenemos, entre otros más, ¿no? Pérdidas y demás, cualquier tipo de problemas que nosotros llegamos a experimentar, pero nosotros debemos de tener en mente lo siguiente: sí tenemos problemas de todo tipo, diferentes cada quien, pero no debemos centrarnos en esos problemas que padecemos en este mundo, sino que nuestra esperanza está en Cristo, está en esa eternidad, en la salvación que Él nos ha dado por medio del sacrificio que Cristo hizo. Así que nuestro sufrimiento un día va a acabar y estaremos en una vida perfecta. Pero mientras llega esa vida eterna y mientras permanecemos en este lugar de sufrimiento, nosotros debemos vivir como el pueblo santo de Dios, con amor, obediencia y esperanza. Y por eso es que me gustaría comenzar con esto. Pedro en el versículo 13 menciona: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Y bueno, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pedro aquí está haciendo una referencia a lo que se vivió en el Éxodo. En aquellos momentos los hombres utilizaban túnicas largas. Entonces eso, pues caminas y andas con una túnica, un vestido, llega a ser estorboso. Entonces cuando Pedro les está diciendo esto, es como arremánguense, se arremangaban la túnica, la fajaban en el cinturón y entonces tenían mayor movilidad en las piernas para poder ejercer un trabajo, moverse con mayor agilidad y no entorpecerse, no caerse. Si tenían que actuar rápido, tenían que arremangar la túnica, si no, de lo contrario, era muy complicado que ellos actuaran de esa manera. Entonces, esto está haciendo imagen a lo que se vivió en la Pascua, en Éxodo 12, en el capítulo 12, versículo 11, ¿sí? Cuando Dios redime al pueblo de Israel y los libera de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, es ahí donde Dios les dice, pero tienen que estar listos, tienen que estar preparados. Y cuando les dice estén listos, menciona tengan listas sus prendas, o sea, manténganse listos porque en cualquier momento van a ser salvados, en cualquier momento van a ser liberados. Entonces, debían estar listos, y esto es lo que significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esténse preparados, preparen su mente para actuar de manera correcta, preparen su mente para actuar como una persona que tiene dominio propio, preparen su mente para actuar como una persona que ya no vive como vivía antes, preparen su mente para no dejarse llevar por sus deseos carnales, sino que preparen su mente para andar como una persona
que domina, que tiene dominio propio, una persona sobria. Y la sobriedad significaba no solamente la abstinencia literal de beber, sino hablaba de una persona que tenía un comportamiento honrosamente autocontrolada. Así que es lo que Pedro comienza diciéndoles esto: preparen su mente para hacer lo correcto. Y en el momento en el que nosotros preparamos nuestra mente y no nos enfocamos en este mundo, no contaminamos nuestra mente con las cosas de que fulanito hizo esto, que fulanito hizo aquello, no, lo que hizo él no me gustó, y estamos pensando todo el tiempo en lo bueno o lo malo que fulanito, sultanito tiene, o lo malo de cada situación. Nos atorpecemos la mente cuando empezamos a meternos ideas de otra persona o de cualquier otro tipo. ¿Por qué? Porque nos empezamos a generar ideas y al rato estamos indispuestos a esto, estamos indispuestos a aquello. El sufrimiento o el problema que estamos atravesando llegan a pesarnos tanto porque estamos tan enfocados en eso, que llega el momento en el que ya no sabemos realmente cómo debemos actuar, no sabemos qué es lo correcto, qué debemos hacer. Entonces, cuando estamos en un mundo donde vamos a atravesar todo tipo de sufrimientos, pero ¿qué hay en nuestra mente cuando está ese sufrimiento? ¿Qué hay en nuestra mente cuando me está preocupando mi hijo? ¿Qué hay en mi mente cuando digo, híjoles, no sé si voy a llegar al fin de quincena? ¿Qué hay en mi mente cuando estamos pasando por esas cosas que nos están preocupando? Pensamos en Cristo. Realmente cuando estamos sufriendo, cuando algo nos preocupa, mi mente está puesta en Cristo, mi mente está puesta en la esperanza que Él me está dando, no en lo que está pasando aquí, sino en lo que Dios me ha prometido, que es una vida eterna, una esperanza viva, un lugar donde mi sufrimiento va a acabar, donde sé que si dependo de Cristo, si dependo de Dios, Dios puede actuar y Dios va a actuar. Pero ¿dónde está mi fidelidad hacia Dios en ese momento? ¿Cómo estamos pensando? Y cuando estaba pensando en esto, cuando estaba leyendo esto, me fue inevitable no pensar en Filipenses capítulo 2. Si gustan, los puedes buscar. Y es ese pasaje donde habla acerca de cómo fue Cristo, de que Cristo no consideró ser igual a Dios y se hizo uno como nosotros. Y específicamente en el versículo 5, no sé cómo lo menciona la Reina Valera, pero en otra versión dice: tengan la misma mente que tuvo Cristo. Tengan la misma mente que tuvo Cristo. Cristo, todos sabemos, sufrió, padeció, se burlaron de Él, fue golpeado. O sea, la vida de Jesús, aunque era Dios, o sea, Él no llegó, pues soy Dios y yo voy a pasar por todo esto sin que me duela. No, realmente en su humanidad Él pasó hambre, pasó vergüenzas, sufrió realmente padeció y sufrió. Y todo este sufrimiento que nosotros sabemos y que en muchas ocasiones se ha predicado, todo esto lo soportó por amor a ti y por amor a mí. Todo esto lo soportó por amor a nosotros. Todo lo soportó. Esperó el sufrimiento con paciencia. La obediencia a su Padre le costó sufrir. Él dice, si se puede que pase esta copa, yo no me agüito, yo por mí, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. La obediencia a Dios costó un precio. La obediencia a Dios le costó su muerte. Pero su prioridad era obedecer a Dios por encima del sufrimiento. Y sí, Cristo sufrió, pero más adelante, ahí mismo en Filipenses, vemos que sufrió, obedeció y sufrió, pero también Dios lo puso en el lugar más alto. Dios, digamos, le recompensó su obediencia y le dio nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble ante Él y le adoren y reconozcan que Él es el Hijo de Dios. Y así como Cristo pasa por todo ese sufrimiento en obediencia y Dios le recompensó, nosotros también debemos vivir el sufrimiento en obediencia a Dios.
Y esto es algo que me gustó mucho porque es algo que en el seminario vieron que me cuesta bastante. Porque si les digo que hay 100 reglas, es poco. O sea, una de reglas que a mí no puedes usar gorra en el comedor. Y yo digo, ¿por qué? No puedes andar en short y yo hace un calor terrible, ¿por qué? Y demás cosas que les puedo decir. Y a mí la obediencia, ¿cómo me ha costado? Me ha costado bastante. Me ha costado un montón de trabajo obedecer, someterme, y es algo que de verdad Dios ha estado trabajando en mí, y que ya llegó el punto en que dije, bueno, no voy a pelear, pues no me pongo gorra ya, no me pongo short y ya, dije, pues listo, se acabó. Pero cuando nosotros vivimos en obediencia a Dios, nosotros también mostramos nuestra santidad. Mostramos santidad, y es lo que Pedro está hablando en este momento. Ustedes van a sufrir, pero aunque sufran, aunque los vayan a quemar, aunque los vayan a echar a los leones, obedezcan. Porque mostrando su obediencia van a mostrar que son santos y van a ser imitadores de Dios, porque Dios es santo. El Dios que ustedes siguen es santo. Y como Él es santo, Dios quiere que ustedes sean santos. Obedezcan y sean santos en medio de ese sufrimiento. Y es lo que en el versículo 14 vamos a ver: sed santos porque yo soy santo. Y ahí dice, como hijos obedientes, como hijos obedientes. Y nos manda, o podemos ver como hijos obedientes, al capítulo 1, en el versículo 3, donde nos habla de que hemos nacido de nuevo. Entonces, aquellos cristianos ya no eran los mismos, ya no era lo que habían sido anteriormente. Y como ya habían nacido de nuevo, como ya tenían, digamos, la naturaleza de Dios, una nueva naturaleza, una nueva vida, y habían sido una nueva criatura, no debían andar como andaban antes, sino que ahora debían ser obedientes a Dios. Y en ese momento, o en el momento en el que Pedro está escribiendo estas palabras, la obediencia de los hijos a sus padres era altamente valorada. Y las leyes romanas y judías la demandaban. Demandaban que los hijos obedecieran a los padres, porque de esa manera lo honraban, era algo muy bien visto, era algo que se valoraba bastante. Y también podemos ver cómo les dice que Dios, sed santos porque yo también soy santo, que lo vamos a ver, esa misma porción se la dice al pueblo de Israel en Levíticos capítulo 11, versículos 44. Y el Levítico es donde más se menciona acerca de esto, de la santidad, sed santos porque yo soy santo. Y entonces Israel era llamado a ser santo como Dios era santo. Y por lo mismo, vivir de una manera que lo distinguiera a los demás. Y ellos confundieron un poquito la santidad, porque el pueblo de Israel dijo, bueno, pues soy escogido, pues yo tengo un Dios, y entonces como que se subieron a un tabique, y no era el propósito principal, era que por medio de su santidad ellos dieran testimonio del Dios que servían, que por medio de su santidad, de su manera de vivir, los que no conocían a Dios pudieran conocer a Dios y darse cuenta de que ellos seguían a un Dios santo. Entonces, lo que Dios quería era que el pueblo de Israel, por medio de su santidad, diera testimonio de lo grande que era su Dios, de que seguían a un Dios santo, de que seguían a un Dios diferente al resto. Eso era lo que Dios quería. Y entonces, la santidad significa principalmente ser apartado o consagrado para un propósito divino. Y se divide pues en dos conceptos. Está la santidad de Dios y pues la santidad del creyente por consecuente. Entonces, la santidad de Dios, en las Escrituras, la santidad describe la esencia misma de Dios, su pureza absoluta y su separación total de todo lo que es pecado. Es una perfección incomparable. Dios es único, trascendente y superior a toda su creación. Él no tiene contacto con el mal. Todos sus demás atributos, como el amor, la justicia, su misericordia, están impregnados en esta santidad. Y como Dios es santo, nosotros también, y Él ya nos ha hecho santos por medio del sacrificio de Cristo,
Eh, Al aceptar a Jesús, el creyente es apartado y declarado santo por Dios, limpiando su pasado. Y nuestra santidad en la práctica la vemos de la siguiente manera, que es el proceso diario de vivir de acuerdo con la voluntad divina. Esto implica separarse de las prácticas pecaminosas y reflejar el carácter de Cristo, actuando con amor, bondad y justicia. Así que cuando vemos que Dios es santo y nos dice, santos porque yo soy santo, y que somos santos apartados del mal, somos apartados no para excluirnos de la comunidad de Agua Blanca, no para decir, no, pues yo no me junto, no los saludo porque estos son los incrédulos y yo ya tengo mi entrada al cielo y tengo mi esperanza viva, sino es más bien lo que está diciendo, sean santos porque mostrando su santidad con su manera de vivir, los que de afuera van a creer en mí, van a creer que yo soy un Dios santo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que mostremos esa santidad para dar testimonio a los incrédulos que están allá afuera y que ellos también tengan el interés de venir aquí. Pero si actuamos como yo ya tengo mi entrada al cielo, ya pues siempre va a estar este lugar así, con los mismos que venimos cada miércoles y cada domingo. No va a haber más gente porque la gente quiere ver algo diferente. La gente no quiere ver tradicionalismo, la gente no quiere ver lo que el católico hace, o la gente no quiere un café y un pan, la gente quiere a alguien que se interese en ellos, la gente quiere amor, quiere a alguien que le muestre atención. Y si Dios nos ha comprado por medio de la sangre de Cristo, y si por medio de Cristo nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios, lo que éramos antes ya no tiene lugar. Ya no debemos vivir de acuerdo a nuestros propios placeres. Si antes me contaban algo y me andaba por írselo a contar a la primera vecina que viera, ya no es así. Si antes me la pasaba viendo al hermano o a la hermana de uno, esos tenis que traes tan bien feos, pues ya no es así. Ya no es así. Si antes llegaba a tener problemas con los demás por cuestiones de dinero, ya no, se acabó, eso ya no hay, ya no cabe ahí, ya no hay lugar en nuestra nueva naturaleza. En Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 5, me encanta y les voy a dar lectura, dice así: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y me encanta porque somos llamados a ser imitadores de Dios. Y Él es nuestro papá. ¿Y los niños qué buscan? Buscar ser como su papá. Los niños ven a su papá y ven, wow. Si quieren poner sus zapatos, hace rato me puse los zapatos de mi papá y me dijo, no te los presto, vete con lo que tienes. A ti no se te ven bien, búscate los tuyos. Pero pues uno busca las cosas, ¿no? No sé, a los que son padres les ha pasado. Es broma lo de los zapatos, pero los que son papás les ha pasado. Las niñas buscan el maquillaje de la mamá, los niños buscan los zapatos, la corbata, el cinturón, el reloj, no sé, cualquier cosa que el papá usa. Ven a su papá como grande, wow, y buscan imitar al papá. Y nosotros, así, Dios es nuestro papá, Dios es nuestro papá, y si nuestro papá es santo, nosotros debemos imitar a Él en nuestra conducta. Y dejar atrás todo nuestro pecado. Porque cuando nosotros morimos a nuestro pecado, cuando nosotros decidimos conscientemente decir, ya no quiero esta basura, ya no quiero esta vida miserable, ya se acabó, y me concentro realmente en Dios y me centro en vivir de una manera diferente, estamos mostrando que nuestra máxima satisfacción es Cristo. Pero si yo sigo en mi pecado, si yo sigo
con las mismas prácticas, mi máxima satisfacción no es Cristo, es mi pecado. Mi máxima satisfacción es mi deseo carnal, no Cristo. Cuando abandonamos realmente, conscientemente, nuestro pecado, estamos mostrando que Cristo es mi mayor satisfacción, que estoy amando realmente a Dios, que lo estoy amando más que a nuestro pecado, estoy amando más a Dios y más a Cristo que mi vana manera de vivir. Y somos llamados a ser santos porque de esta manera vamos a dar testimonio de que Dios es santo. Y hace rato la primera canción que cantamos, ¿cómo iba? Tú mereces gloria, pero Dios no hay otro como tú, ¿no? Y la gente realmente viendo mi vida va a saber que Dios no hay otro como nuestro Dios. Cuando ve mi vida la gente va a decir, sí, su Dios no hay otro. O cuando vean mi vida van a decir, no, ese Dios que tiene, yo no sé, ha de ser el Dios de Banco Azteca, yo creo. Entonces, somos llamados a ser santos porque de esa manera damos testimonio del Dios que nosotros seguimos. Somos llamados a ser santos porque somos llamados a vivir de una manera digna de un hijo de Dios. Yo no sé, les voy a contar esto. Allá en Oaxaca con el señor que estamos trabajando, con los tíos, les decimos allá, pues él tiene 3 hijos, ya son grandes, el señor ya está grande, y un día le estábamos ayudando a regar sus plantas, bueno, siembra por mergas, una flor que se llama penumbre, y le estábamos ayudando y estando ahí dice, esta flor es de mi hijo, pero es un irresponsable, todo le tengo que estar haciendo yo. Me cae mal porque lo metimos al negocio de la flor, pues para que vea que sí deja, para que vea que si trabaja esto, pero no le importa, su flor está maltratada, la tengo que venir a limpiar yo, la tengo que venir a regar yo, y feliz en la tienda sin asolearse, ahí sentadito, dice, no, vergüenza me da que sea mi hijo. Y cuando dijo eso, estaba con mi compañero, yo dije, no, ya no sabíamos qué decirle al Señor, porque ya cuando dijo, vergüenza me da que sea mi hijo. Y yo sé que Dios no va a decir, vergüenza me da que sean mis hijos, aunque no lo duden. O sea, a veces yo sí digo, vergüenza daría yo si decir que, ¿quién es tu papá? Dios. Pues para papá que tienes van a decir. Entonces, vivamos de manera digna de que somos hijos de Dios. Que realmente nuestra vida muestre que nuestro Dios es santo. Y bueno, con esto quiero darles este segundo punto que es breve. Cada uno de nosotros estaba perdido. Cada uno de nosotros llevábamos vidas miserables, llenas de pecado, y cada uno de nosotros vivíamos en un basurero. Estábamos rotos y con una mente depravada. Nos encantaba hacer lo malo, nos encantaba vivir así. Y quiero que vean Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice así, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice de la siguiente manera, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Nosotros estábamos sin Cristo, estábamos viviendo en ignorancia, y hacíamos lo malo y quizás no nos pesaba, hacíamos lo malo y hasta nos gustaba, nos divertíamos y demás. Pero hoy ya no somos ignorantes, cada uno de nosotros realmente conoce la verdad. Cada uno de nosotros tiene un conocimiento de Dios, tiene un conocimiento de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un conocimiento de lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. No estamos viviendo en una ignorancia. Hemos conocido el amor de Dios, hemos sido reconciliados y hemos sido restaurados. Así que por medio de la sangre de Cristo es que hoy podemos vivir diferente. Hoy podemos llevar una vida realmente diferente, porque Dios no nos ha comprado con oro y plata, no nos ha comprado con cosas que pueden corromperse o que pueden tirarse a la basura, sino nos ha comprado con sangre. Y por medio de ese sacrificio es que somos salvos.
Y ya se cuenta, imaginen una sauda de puerquitos en el lodo, y ahí estábamos. Pero Dios nos saca de ahí y nos viste con un traje blanco, un vestido blanco, pero ahí con su vestido, con nuestro traje, me vuelvo a meter ahí. Imagínate cómo va a terminar mi traje. Si Dios ya nos limpió y somos tercos, nos encanta revolcarnos en la miseria. No somos tercos y no somos llamados a eso, somos llamados a vivir en santidad. Y cuando nosotros realmente nos damos cuenta de lo que el pecado representa en nuestras vidas, cuando comprendemos que el pecado nos mata y nos aleja de Dios, comprendemos y apreciamos mejor el sacrificio de Cristo. Apreciamos más a Dios y ya pecar ya te duele. Pecar ya dices, híjoles. Ya no es tu principal misión, pues me peco y Dios me perdona. Peco y ya no pasa nada. No. Cuando comprendemos que el pecado es algo que te mata, te destruye, te avergüenza y te deja mal, entonces ahí nosotros vivimos queriendo agradar a Dios porque estamos amando a Dios y nos damos cuenta de que solamente Dios es quien nos restaura, donde estamos realmente seguros. Y ya para concluir este tercer punto, la obediencia a la palabra purifica. Y quiero leerles el versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos y no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y llegamos a este tercer punto. Yo sé que ya nos cansó la silla un poco, pero este punto, créame que es muy importante para mí. Es muy importante porque este punto va a sostener todo lo que ya se ha mencionado antes. Este punto es lo que nos va a ir sosteniendo. Porque quiero hablarles de la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. Hemos hablado que tenemos una esperanza viva, que hemos sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo y que por eso nosotros debemos vivir en santidad. Pero, ¿cómo vamos a lograr andar en santidad ahora? Y me encantaron estos textos. El Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Santiago capítulo 1, versículos 23 y 22. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Dice más el texto, pero lo estoy resumiendo. Y es que en la Biblia Dios nos habla de sí mismo y especialmente de Jesucristo, la encarnación de Dios. La Biblia nos revela la ley de Dios y nos muestra cómo todos la hemos quebrantado. Allí nos enteramos cómo murió Cristo, como un sustituto dispuesto y libre de pecado por transgresores de la ley de Dios, y cómo debemos arrepentirnos y creer en Él para estar bien con Dios. En la Biblia aprendemos los caminos y la voluntad de Dios. Y en las Escrituras nos enteramos de la manera en que Dios quiere que vivamos y de lo que da más alegría y satisfacción en la vida. Nada de esta información eternamente esencial se puede encontrar en ninguna otra parte más que en la Biblia. Por lo tanto, si queremos conocer a Dios y ser piadosos, llevar una vida en sumisión a Dios, debemos conocer íntimamente la palabra de Dios. Jesús dijo una vez: pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. El objetivo no solamente es venir y escuchar. El objetivo no es solamente leerla y ahí quedármela. El objetivo no es solamente ponerme un devocional todas las mañanas. El objetivo no es solamente incluso cantar. El objetivo realmente es conservarla. El objetivo principal es, Dios quiere que ame. ¿Y cómo cuesta amar? Ama.
Am, y por eso les decía en un principio que era algo que Dios estaba trabajando en mí, porque allá en el seminario ya vivir en una comunidad por 2 años ya es como, te llega a pesar. Y llegó alguien y de repente yo me empezaba a quejar y él me decía, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Ella me decía, muestra a Cristo. Y yo decía, pero es que yo no le quiero mostrar a Cristo a este. Muestra a Cristo, muéstrale a Cristo. Muestra amor y gracia. ¿Por qué? Sí, todos tenemos cola que nos pisen, ciertamente. Eso es real. Todos tenemos un detalle en el que ahí estamos y ahí estamos. Y entendí esto. El día que yo me juzgue a mí como juzgo a los demás, ese día voy a mostrar más gracia. Y entonces cada que yo quería juzgar a alguien me acordaba de lo que yo andaba haciendo y dije, bueno, pues ya, cada quien. Y así. Entonces, si Dios en su palabra te dice todas esas cosas que ya sabemos, obedécela, obedece la palabra, ponla en práctica. Cuando Jesús dijo, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, se pretendía que leyéramos cada palabra. Porque, ¿cómo podemos vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios si nunca hemos siquiera leído cada palabra que sale de la boca de Dios? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por eso es que debemos leer la Biblia, porque la lectura de las Escrituras nos enseña a vivir de manera correcta, nos alimenta, nos confronta y nos transforma. El estudio de la Biblia es lo que nos va a purificar para obedecer y mostrar nuestra santidad. La obediencia a la palabra de Dios purifica nuestra alma y nos impulsa a mostrar amor a los demás y nos da un corazón puro. Hemos nacido de nuevo, fuimos comprados con sangre, somos reconciliados con Dios y ahora Dios es nuestro Padre. Vivamos como imitadores de Dios y vivamos como imitadores de nuestro Padre. Pero esto no lo vamos a lograr si no tenemos una íntima comunión con Dios. No vamos a mostrar ni un pesito de santidad si no estamos en una relación íntima con nuestro Padre. No vamos a mostrar santidad a las personas que están allá afuera si solamente vengo, escucho y listo. Pues ya, no sé, no me acuerdo de qué habló el pastor Paco. Ni me acuerdo. Tanta vuelta que me dio, ya me perdí, ni sé. O, es el hermano Emilio, puro chiste se avienta ahí. No sé qué rollo. No vamos a lograr esto si no estamos viviendo en comunión con el Padre, si no estamos tratando de imitar a Dios. Así que permanecemos en la palabra, pero también pongámosla en práctica en nuestra vida diaria, porque es la manera en cómo en medio de todo ese sufrimiento que estamos pasando o que llegamos a pasar, aquellas cosas que nos preocupan, nosotros vamos a poder mostrarle santidad a las personas que están allá afuera. ¿Les parece si oramos? Dios, gracias te doy en esta noche por este tiempo, gracias porque eres bueno, gracias porque nos confrontas, hay cosas que no están bien en nuestras vidas y tú nos lo muestras. Sabemos que eres un Dios santo y que para nosotros en muchas ocasiones se nos complica ser santos y vivir en santidad, reflejando tu santidad, tus atributos, tu amor, y es algo que nos cuesta porque somos bien carnales a veces, pero utiliza tu Espíritu Santo para transformar nuestros corazones, utiliza tu Espíritu Santo para movernos, para motivarnos a vivir de una mejor manera y que por medio de tu Espíritu es que nosotros seamos transformados. En tus manos te dejo este tiempo y te doy muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús.